Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que tiene que ver con miedo al futuro, ¿no? Bueno, a ver, por empezar vamos a describir que el miedo tiene que ver con una emoción que está caracterizada por una intensa sensación desagradable que tiene que ver o está provocada por la percepción de un peligro inminente que puede ser real o supuesto, puede tener que ver con el presente, puede tener que ver con el pasado o puede tener que ver con el futuro. Así como en algún momento hemos hablado sobre la soledad y el título era que la soledad tiene mala prensa, también el miedo tiene mala prensa, ¿no? Siempre ustedes han escuchado que se suele decir no tengas miedo, no hay que tener miedo. Bueno, no coincido. A ver, en particular podemos pensar que el miedo en realidad es como un operador que activa los mecanismos de defensa ante situaciones de riesgo, ¿no? Es como que nos pone en alerta de algo, lo cual no es poco. Entonces, a ver, depende en la medida que ese miedo esté presente en nuestras vidas, puede ser operativo y algo favorable, como también si es excesivo y nos paraliza o nos detiene, ahí podemos pensar que en realidad es un miedo que no está bueno, ¿no? Ahí tenemos ya que ver con qué tiene que ver y cómo resolverlo y superarlo, porque un miedo que paraliza no nos permite accionar. Y si nos ponemos a pensar, el accionar en sí va en detrimento del miedo, ¿no? El miedo tiende a paralizar en exceso y la acción es como va en contra, en el sentido opuesto. Si nos ponemos a pensar, muchas veces hay situaciones, digamos, que pensamos a futuro, donde suponemos que no tenemos herramientas para enfrentar ciertas situaciones y vivimos, digamos, con gran ansiedad y miedo lo que va a suceder, lo que suponemos que va a suceder, cuando después nos encontramos muchas veces con otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pasa el tiempo y vemos que no sucede nada de lo que imaginamos, y además, hasta cuando a veces sucede algo de lo que imaginamos en el pasado, tenemos más herramientas de las que suponemos para poder resolverlo. Es decir, siempre tenemos herramientas y a veces creemos que tenemos menos. A ver, esto es importante porque a lo largo de la vida uno no es algo estático. Uno puede ir, digamos, creando más recursos para superar obstáculos, uno va aprendiendo, esa es la idea, a cómo convivir, porque en definitiva, en la actualidad, por ejemplo, tenemos que aprender a convivir con el miedo. Hay una situación muy puntual de la cual vamos a hablar dentro del miedo al futuro, que nos toca a todos, que tiene que ver con esto de la pandemia y con lo que genera. A ver, si pensamos que en realidad el miedo en la actualidad está, o la incertidumbre que esto genera, está focalizado, nos equivocamos. A ver, ¿qué sería? Y si yo tuviese incertidumbre, que es una de las cosas que genera la pandemia, focalizada sería en relación a una sola situación. Por ejemplo, tuviese que dar, voy a una entrevista de trabajo para ver si quedo en ese trabajo, estaría a la espera y con la incertidumbre si me van a contratar o no, por ejemplo. Ahora, en esta situación de pandemia, digamos, la incertidumbre tiene muchas aristas, muchísimas aristas, digamos que es una incertidumbre polivalente, podemos pensar, y que no está focalizada, que es generalizada, porque aparece el miedo, a ver, al virus, miedo a enfermarnos, miedo por las personas que queremos, por nuestros afectos, miedo al futuro económico, miedo a perder el trabajo. Bueno, hay infinidad de miedos que están asociados en esta situación por la cual estamos atravesados. Entonces, en este punto, me parece que es importante también contemplarlo, ¿no? No es una situación puntual la que estamos atravesando o no. A ver, si este tema lo hubiésemos tocado quizás un año atrás, seguramente no estaríamos focalizando en esta temática porque esto es algo como impensado, ¿no? Sí, siempre obviamente hay un futuro que está, se supone, por delante y que nos puede generar ansiedad, incertidumbre y demás, pero creo que en este momento está exacerbado por las características las que atravesamos, que tienen que ver con la pandemia y con todo lo que esto trae aparejado. A ver, por ejemplo, cuando tenemos miedo, muchas veces esto aparece, digamos,
como manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Porque, a ver, el cuerpo reacciona ante ciertas alertas, ¿no? Es decir, a medida que va sucediendo lo que tememos, el cuerpo va reaccionando con distintas cuestiones. Por ejemplo, podemos tener una respiración más acelerada, podemos tener sudoración, podemos tener temblores. Todo depende del grado de miedo que vamos a sentir, ¿no? Y depende de la situación. No todos experimentamos el miedo de la misma forma y ante las mismas cosas. Pero sí podremos pensar que en esta situación de pandemia, obviamente todos en mayor o menor medida algún tipo de temor o de miedo tenemos. De hecho, si alguien dijese, no tengo miedo, esto no me va ni me viene, o que en la vida nunca ha tenido temor, realmente eso sí sería más preocupante, porque sería algo no esperado, ¿no? Lo más lógico es que tengamos miedo. Ante estas reacciones que va generando, el cuerpo pueden ser, pero muchísimas, pueden suceder todas o no. Está la sensación de peligro inminente, está la sudoración, como dijimos, la agitación, muchas veces la falta de concentración. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en otra cosa que no sea en lo que nos preocupa y en lo que nos genera miedo. Ahora, pensemos una situación hipotética. A ver, yo quedé con mucho miedo, por ejemplo, porque me mordió un perro y bueno, me quedé herida durante un tiempo, qué sé yo, me recupero y esto genera que yo tenga miedo. Salir a la calle, es un ejemplo exagerado, pero es gráfico, por temor a que me vuelvan a morder otro perro, ¿no? Entonces, yo directamente prefiero evitar enfrentarme a esto. Bueno, a ver, claramente no es la solución, ¿no? Siempre que tenemos un temor, en primer lugar un miedo, digamos, primero lo tenemos que aceptar, como cualquier problemática, y estamos hablando de un miedo que realmente ya nos empieza a inquietar o que es algo, a ver, ahora podemos pensar que tengamos miedo y demás, un poco de temor en mayor o menor medida, es lógico por esta situación que es desconocida para todos, pero en realidad tendríamos que en primer lugar aceptar que lo tenemos, ver con qué tiene que ver, porque esto es muy individual, a todos nos afecta, como dije, de manera distinta, y después buscar recursos para poder superarlos y poder convivir con el miedo, porque esta es la realidad. Por más que querramos huir, no podemos, ni tampoco sería la solución. En ningún caso, cuando hay una problemática o algo que nos preocupa, huir es la solución. La única solución es enfrentarlo, ¿no? Me ha pasado alguna vez en el consultorio de escuchar, por ejemplo, paciente que ante una situación de crisis que está atravesando dice, bueno, yo la verdad que vendería todo y me iría a vivir a Europa, por ejemplo. Como si esta fuese la solución, y en realidad la solución nunca está, digo, en relación a un conflicto con los padres o con la pareja, no está en irse. Digamos, las cosas se resuelven porque uno se va donde se va con la problemática. Entonces, así como el miedo no se resuelve quedándome encerrada, ni siquiera con la pandemia, que esto es algo que yo lo he visto notablemente, y ahora vamos a hablar más adelante de esto, creo marcar yo particularmente de lo que he visto en el consultorio como 2 etapas hasta ahora, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero. Cerremos la idea que veníamos hablando en relación al tema de la incertidumbre. La incertidumbre, obviamente, en pandemia o no en pandemia está. O sea, podemos tener una idea, una fantasía de que tenemos más poder o manejo de lo que va a suceder, pero la realidad es que esto es limitado, nunca tenemos el control de todo ni el poder de todo. Es más una ilusión, ¿no? Bueno, ante esta situación donde hay algo, un factor real que es amenazante, obviamente ahí sentimos que la incertidumbre es mayor y que menos control del que teníamos antes en otras circunstancias tenemos en la actualidad. Entonces esto nos torna como más vulnerables, ¿no? Es decir, siempre va a haber una cuota de azar en la vida, con o sin pandemia. Lo que pasa es que en pandemia, por ejemplo, hay algo del orden de lo real que a todos nos ocupa y nos preocupa fundamentalmente. Entonces, ¿qué digo? Yo creo que siempre en las situaciones, cuando hay desconocimiento, el miedo es mayor, ¿no? Ante el desconocimiento, el miedo es mayor.
Por eso siempre, y en esta situación que estamos hablando de miedo al futuro, indefectiblemente tenemos que hablar del presente. A veces hablamos del futuro como si el futuro estuviera ya a lo lejos, lejano. Bueno, si nos ponemos a pensar, ya mañana es futuro, hoy es presente ya y hace 5 minutos ya pasó. Es decir, es un continuo fluir el tiempo, ¿no? Por eso que siempre decimos que no nos tenemos que detener, lo cual no quiere decir que no nos podamos poner a pensar. Digo, una cosa tiene que ver con la acción y otra con el pensamiento. A ver, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el tema del virus y nos ponemos a pensar en que estamos desinformados, seguramente vamos a tener más miedo aún, porque más desconocimiento hay. Si yo tengo un poco más de conocimiento, seguramente por lo menos en cómo cuidarme y demás, esto me va a bajar el nivel de ansiedad y me va a dar un poco más de tranquilidad. Entonces, digamos, saber de qué se trata, lo que me preocupa o lo que me genera miedo, esto permite que yo pueda, digamos, transitar la actualidad de una manera un poco más relajada y más operativa. Es decir, ahí ese miedo estaría funcionando como una alerta, pero poniéndome en acción para buscar, podríamos decir, información, por un lado, buscar, bueno, cómo salir de esa situación, no quedarme paralizado, que ese miedo no me, digamos, que el tiempo no me atrape a mí y que yo sí me pueda apropiar de mi tiempo, porque esto es interesante también de pensar, ¿no? A veces en las situaciones que nos dan miedo nos quedamos paralizados y parece que todo transcurre como si fuese estar detenido con el auto en una ruta y los autos pasan y uno se queda en un lugar, ¿no? Bueno, la idea no es esa, la idea es decidir y poder, digamos, ver hacia qué lado uno quiere ir y poder, a ver, atenuar quizás el miedo teniendo recursos, ¿no? De distinto tipo. Por ejemplo, si hablamos del presente, estamos hablando de cómo llegar a o tener un futuro un poco mejor. No podemos, podemos manejar por ahí el tema de la incertidumbre y del miedo. Lo que no podemos es tener certeza de lo que va a pasar. Pero no podemos ni ahora ni antes. Obviamente, ahora menos, quizás en algunas áreas, porque de hecho, por ejemplo, si pensamos en cuanto a las restricciones y demás, ni siquiera eso podemos decidir, ¿no? Decir, bueno, me quiero ir a la costa el fin de semana, no. Bueno, entonces digo, estamos como más limitados que antes y la incertidumbre es mayor. Pero me parece que de manera individual sí podemos hacer un trabajo personal, como vengo hablando hace tiempo, para tratar de averiguar por qué lado va nuestro deseo, ¿no? ¿Qué digo con esto? En realidad el deseo siempre es motivador y es propulsor de hacer cosas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos y averiguamos por dónde va nuestro deseo, no estoy diciendo que sea tan fácil, quizás en este momento donde hay tantas preocupaciones, esto lo que va a permitir es que podamos de alguna manera transitar esta etapa de una mejor manera y llegar a la que sigue mejor aún. ¿Por qué digo esto? En estos 210 días o quizás más, no llevo exactamente la cuenta de cuarentena, entramos todos de una manera y obviamente todos estamos dañados, afectados y vamos a salir cuando termine, seguramente será de una forma u otra afectados también y cambiados en algún punto, o por lo menos afectados, unos más, otros menos. Ahora, es responsabilidad nuestra en gran parte cómo transitamos este periodo y también esto a la vez va a incidir en cómo el futuro, también cómo va a repercutir en el futuro, ¿no? Es decir, hay distintas opciones. Es decir, hay quienes, por ejemplo, en la actualidad dicen, no, yo hasta que no llegue la vacuna, yo no voy a salir. Y lo he escuchado más de una vez. Bueno, digamos, a ver, ¿es la solución? Porque ahí me parece que lo que estamos haciendo es permitiendo en algún punto que el miedo sea como no el mejor aliado para disfrutar de la vida, ¿no? Le estamos dando como un lugar preponderante. Y me parece que ahí, permitiendo que sea exacerbado, lo único que hacemos es no apropiarnos de nuestro tiempo y de nuestra vida. Entonces, esto es interesante. Esto, digamos, como para tenerlo en cuenta, porque a ver, esto no va a terminar mañana, no sabemos cuándo, pero mientras tanto estamos viviendo. Y si nos quedamos por miedo a,
encontrarnos con un amigo, encontrarnos con un vecino a tomar un café, tomando recaudos, al aire libre o como sea. Me parece que nos estamos privando de vivir. La realidad es que ni antes ni ahora podíamos saber qué iba a pasar mañana. Teníamos la fantasía que sabíamos más que ahora, posiblemente, pero la realidad es que nunca nadie puede tener la certeza, ni de cuando morimos siquiera, ¿no? Fíjense en cuando yo hablaba del desconocimiento, algo que genera mucha angustia, mucha ansiedad, mucho miedo, muchas veces es la muerte justamente. ¿Por qué? Porque desconocemos qué es lo que sucede. Podemos tener distintas teorías, pensamientos, ideas en base a la religión, en base a digamos, el pensamiento individual de cada uno, pero la realidad es que, a ver, nadie fue y volvió para contarlo, digamos. De alguna manera, para ser esquemática, en relación a lo que genera la muerte, ¿no? Hay gente que le angustia mucho pensar en esto. Entonces, está quien puede pensar en esto. Imagínense que si pensáramos en la muerte, que es la mayor incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar después y cuándo va a pasar, porque nadie sabe, sería insoportable la vida, ¿no? No podríamos vivir, porque no podríamos disfrutar pensando en la muerte. Entonces, esto no quita, son dos miradas distintas, porque si nos detenemos ahí, nos quedamos con la angustia y no podemos disfrutar. Entonces tampoco es negar, es bueno a veces pensar y reconocer que somos finitos, que en algún momento nos vamos a ir, porque es indefectible. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos permite quizás aprender a disfrutar más de cada momento, ¿no? Y no pensar en la eternidad, porque a veces cuando nos referimos al futuro vivimos haciendo planes pero a largo plazo, en lo cual no está mal, pero digo, hacemos tantos proyectos para después, justificando que la hora no disfrutamos, que nos basamos en proyectos a futuro y mientras tanto dejamos pasar un montón, ¿no? Entonces es interesante esto, porque es como tener una mirada un poco más, quizás, consciente de la finitud, digamos, de la mortalidad, pero no desde un lugar del morbo, sino desde un lugar más operativo, ¿no? Donde podamos disfrutar más de cada cosa y valorar lo que tenemos. Está bien, estamos atravesando un momento que obviamente para nadie es grato, algunos están peores que otros, obviamente, y no es grato, pero dentro de esa situación seguramente hay gente que está peor, hay gente que está más complicada, hay gente... Entonces, me parece que es interesante entender esto y es un momento por ahí donde el poder acompañarnos ayuda a que lo podamos sobrellevar mejor. Por eso digo, yo noto que hay como dos etapas dentro de esta cuarentena, es lo que yo percibo. Una primera, que todos pensamos que iba a durar menos, y de 2 meses a esta parte yo he notado como una segunda. ¿Qué digo con esto? En la primera, todos tenemos herramientas y recursos, ¿no? Para enfrentar situaciones difíciles o que nos tomen de sorpresa o que nos generen miedo, incertidumbre, inquietud. Y en este caso podemos pensar que en la primera etapa todos nos armamos de alguna manera, nos sobreadaptamos y nos armamos como una especie, llamémosle, de rutina, como de prepo, ¿no? Para organizarnos, porque lo que vino a suceder fue que la rutina que teníamos se desarmó. Entonces, como nos quedamos sin rutina, necesitamos organizar otra, que es lo que nos permite también organizarnos internamente y buscar cosas dentro de lo que no sea estar más en casa, indefectiblemente por necesidad, porque esto lo exige o lo exigía, y buscar de hacer actividades nuevas, conectarnos con cosas que nos gusten, compartir con la familia y como tratando de ver el lado positivo. Ahora, ¿qué pasa? Siempre cuando hacemos algo que nos provoca placer, un estímulo que nos provoque placer, vamos a otro ejemplo gráfico que me parece que son muy simbólicos. A ver, yo en una situación voy a tratar de buscar algo que me dé placer. Voy a preparar mi comida favorita. Eso me gratifica, me da placer, me da un momento de relax. Ahora, si yo esa comida la preparo todos los días durante un mes, por más que esa comida haya sido la más exquisita y yo la haya disfrutado el primer tiempo y, bueno, haya sido como el sumum del placer y del bienestar, va a llegar un momento que ese estímulo repetido se va a tornar en algo que va a tener que ver más con el hastío y con el aburrimiento.
Fíjense que en otro ejemplo, uno lo podría pensar en las relaciones de pareja, ¿no? A veces hay cosas, y es que siempre se habla de alimentar la rutina, de que no, bueno, tiene que ver con esto también. Puede haber cosas que en un momento provocan mucho placer, que gustan, que agradan, después llega un momento que uno tiene, digo, porque si no el estímulo repetido y que daba placer, termina generando displacer o aburrimiento. Entonces, yo creo que esto es lo que pasó en la primera etapa, ¿no? Por eso se inicia la segunda. Cuando se inicia la segunda, yo digo que ahí es donde yo empiezo a ver como ahí donde hay que sobreponerse y otra vez decir, bueno, hay que continuar, como una situación de hastío en mucha gente, donde se empezó a manifestar, digamos, esto de que, bueno, el futuro distinto, cercano, ya no parecía tal. Digo, cuando esto empezó, todos suponíamos como mucho 1 o 2 meses, después dijimos agosto, septiembre, bueno, la cosa es que vimos que ya la cosa se iba extendiendo más y todos poniendo mucho esfuerzo y demás, llegó un momento donde, bueno, creo que esto es lo que yo empecé a ver, ¿no? Todo ese esfuerzo y el pilotear la situación y demás, es como que las herramientas y los recursos se agotaron, digamos, o se cansaron y ahí empezaron a aparecer manifestaciones, ¿no? Yo he visto en pacientes o donde me han contado de familiares, donde por ahí han tenido mucho deterioro físico en muy poco tiempo, y se ha dado dentro del transcurso, o sea, esto ha incidido directamente. Obviamente, quizás personas en situaciones más vulnerables, esto ha generado mayor impacto, ¿no? Como siempre sucede en todo, ¿no? O sea, todos igual estamos más vulnerables en esta situación, pero quienes ya tenían, digamos, ciertos antecedentes o venían con ciertas cuestiones más agravadas, esto, bueno, ha sido como más determinante. Entonces, digo, en esta segunda etapa me parece que ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar, y no es poco, sino que es a buscar nuevamente herramientas y volver a apelar a la resiliencia que en algún momento hemos hablado, ¿no? La resiliencia, hemos dicho en algún momento, que tiene que ver con esta capacidad de superar situaciones conflictivas, pero no solo superarlas, transitarlas, sino también salir fortalecidos y con nuevas herramientas o recursos para situaciones futuras. Fíjense que estamos hablando del futuro y del miedo al futuro, pero para esto básicamente tenemos que hablar del presente. Porque si hablamos del futuro, que siempre es incierto, y no hablamos de cómo llegar a ese futuro, es como estar haciendo proyectos, es como comprarme, siempre tengo como un ejemplo que me parece, a mí me causa gracia y es muy gráfico, si no sería como pensar en comprarme un casco cuando todavía no tengo la moto, ¿no? Es decir, sería anticiparme cuando en el mientras tanto lo más importante no lo tengo, que sería la moto. Obviamente que el casco también, pero digamos, primero me compraría la moto y el casco luego. Entonces, a ver, creo que lo mismo tiene que ver con esto de pensar el miedo al futuro, ¿no? Es trabajar en la actualidad, en atenuar el miedo actual, en atenuar todo lo que nos pueda generar, porque ahora estamos hablando que el miedo que creo que en mayor o menor medida, o la situación que estamos atravesando todos, es la pandemia. Pero fuera de esto, bueno, y si no estuviese la pandemia, también es un trabajo actual. Es decir, es trabajar lo que a mí me preocupa, lo que me da miedo, lo que me inquieta. Pensemos hasta en una relación de pareja. Fíjese que siempre recaemos en el mismo ejemplo porque es muy gráfico y que tiene también muchas aristas. Pensemos en una relación de pareja, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad recuerdo una paciente que tenía una relación patológica que finalmente pudo tomar distancia. Ella me contó, cuando yo la empecé a atender, ella ya estaba, digamos, con problemas de salud, digamos, ya había empezado a somatizar a causa de un montón, digamos, de problemas que trajo la relación de pareja que tenía en ese momento, totalmente tóxica. Y cuando ella me describía a mí que al conocerlo había tenido como ciertas pautas o situaciones que a ella le habían generado como algo, y no lo sabía describir, pero decía que a nivel físico le generaba como cierta inquietud, como cierta incomodidad, ¿no? Que después ella lo asociaba con situaciones de miedo, que por ahí ante cierta conversación o demás, él hacía insinuaciones o cosas que a ella le parecían, bueno, esas son señales de alerta. O sea, el miedo no tiene que ver solo con que si me mordió un perro, paso por ahí. O sea, en lo cotidiano nos manejamos con situaciones que nos pueden generar
en un trabajo, ¿no? Miedo a perder el trabajo o miedo al conflicto que puede generar una relación con un compañero, con un jefe, o como dije, con una relación patológica. Ella ahí tenía un índice, era una alerta, no pudo acorrerse a tiempo para salvarse o por ahí podríamos decir, evitarse grandes problemas, pero pudo correrse finalmente, ¿no? Hay gente que nunca lo logra y que toda su vida transita en una relación patológica donde tiene graves consecuencias, peores aún de las que tuvo ella. Entonces, en este punto podemos pensar que ella ahí, que en su momento lo asoció como que era, decía que tenía como, que ella lo suponía como cuestiones de ella, ¿no? Se culpaba, que en realidad no, que le parecía, porque por otro lado tenía gestos muy lindos, que yo, bueno, realmente en este caso ella estaba con un psicópata, o sea que ahí el miedo que ella había registrado era un miedo operativo, era como una alerta para correrse de esa relación, que por otro mecanismo de defensa quizás que fue la negación y por estar tan obnubilada, ella lo negó. Pero digo, es bueno tener en cuenta esto cuando aparecen miedos y registrarlos y ver con qué tienen que ver para poder apelar a recursos y poder superarlos. Porque en realidad el miedo en sí no es malo cuando es desmedido. ¿Mm? Repito, alguien que diga yo no le tengo miedo a nada, nunca tuve miedo a nada, y bueno, a mí me hace tanto ruido como quien dice que está en una relación de muchos años y nunca ni un sí ni un no. Bueno, como que algo pasa, ¿no? Digo, es lo más normal que haya diferencias o que haya muchos sí y muchos no también a lo largo de una relación, de pareja, de amistad, de cualquier índole, de trabajo. Por eso me parece interesante, digamos, poner el acento en esto del miedo al futuro, obviamente mirando el presente. Por más que querramos tener todas las herramientas de un día para el otro, no, las tenemos que ir buscando sobre la marcha, es un día a día. Y por más que querramos saber lo que va a pasar a futuro, con o sin pandemia, es imposible. Sí podemos informarnos y podemos hacerlo de la manera adecuada, como dije antes. Porque otra de las cosas que yo he notado en esta pandemia, o sea, no es algo nuevo, pero quizás más exacerbado, es este afán, digo yo, de tener audiencia, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es importante para atenuar también el miedo y poder cuidarnos es el tema de estar informados, pero no sobreinformados, y también, que la información ocupe un lugar importante, pero acotado a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Lamentablemente, sabemos que todo lo que tiene que ver con el morbo resulta como muy atractivo y los medios lo utilizan mucho, ¿no? Entonces, yo en los últimos meses he visto de manera terrible, obviamente que no desconozco que estamos en una pandemia, pero es como una carnicería, ¿no? Pareciera que cuál muestra más, o siempre la información es de... y no tiene que ver con la... No voy a que hay que negar la realidad, pero me parece que también a veces se exponen las cosas de una manera tan morbosa que terminan generando más miedo, que por ahí no se condice con la realidad. Porque claro, es lo que causa impacto por ahí, ¿no? A veces la misma información dada por distintos medios llega de manera muy distinta y tiene distinto alcance. Entonces tenemos que aprender también a seleccionar y a cuidarnos, ¿no? En la vida tenemos que cuidarnos en todos los ámbitos. Entonces tenemos que elegir qué ver de manera acotada, tratar de que la rutina que nos armemos, porque es fundamental, y reorganizar rutinas nuevas, como dije, por esto del aburrimiento y demás, porque el hastío, el cansancio, el estrés también baja las defensas, como dijimos en otra oportunidad. Entonces por eso debemos cambiar la rutina, ¿no? Cambiar de menú. Puede ser muy rico este menú que yo me venía preparando, pero todos los días llega un momento que me aburro, por más interesante que resulte. Entonces, tratemos de hacer un mix de cosas, de reordenar, tratemos de romper con esta inercia, porque otra de las cosas que yo he notado, que en este miedo, muchas veces, había gente que por ahí tenía problemáticas asociadas con dificultades para relacionarse, con fobias, con... agorafobias particularmente en algunos momentos, en algunos casos que tienen que ver con a los espacios abiertos o a relacionarse con gente,
que esta pandemia, a pesar de toda la preocupación y no agrado, ha colaborado, porque en algún punto los ha obligado a estar como en una especie, o reforzado la coraza que tenían. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, ahora que hay como una pequeña quizás flexibilización, llamémosle de alguna manera, se resisten a salir, ¿no? Entonces, esto lo único que hace es incrementar el miedo. Y el miedo a todo, ¿no? Porque yo tengo miedo a salir, quiero esperar a la vacuna, solamente y la única condición es la vacuna para poder salir y estoy a la espera, inactiva y padeciendo, la verdad que no, digamos, nadie me asegura que en el futuro inmediato, mañana, vaya a estar mucho mejor y mucho menos de acá a un mes, ¿no? Porque tiene que ver la cotidianidad con la que transitamos, cómo vamos a llegar a un futuro próximo. Entonces tratemos de buscar recursos para retroalimentarnos, tratemos de buscar herramientas para, digamos, fortalecer la resiliencia, para poder hacer más ameno, ¿no? Miren las cosas simples que vengo escuchando y que son tan efectivas. Desde un adolescente que se encontró con 3 amigas en una plaza, hasta, bueno, personas adultas que han compartido con la distancia necesaria una charla con una vecina, con una amiga. Digo, no se cierren a esto porque lo único que colabora es aumentar la tristeza, y esto no es fomentar la ruptura de la cuarentena. Estamos hablando de cosas lógicas, pero tenemos que aceptar y convivir y aprender a convivir de la mejor manera con el temor que nos puede generar esto, ¿no? Porque esto es inevitable. Perdón. Es inevitable, no depende de nosotros que la pandemia termine mañana, el mes que viene o en 3 meses. Pero sí depende de nosotros tratar de cuidarnos, de cuidar nuestros afectos, porque obviamente el miedo está. Y tratar de que sea regulable. El miedo está en relación a todo, ¿no? Porque como dije antes, la incertidumbre es mayor. Entonces tratemos de tener cuidado, tratemos de informarnos, tratemos de seguir conectados con los demás, tratemos de tener proyectos, tratemos en esta segunda etapa que menciono yo, que quizás es la que yo registro no personal desde el consultorio, rearmar una rutina. Rearmar una rutina nueva, buscar cosas que sean motorizadoras, buscar por qué lado va nuestro deseo, conectarnos con cosas nuevas, que nos conecten con el deseo. ¿Por qué digo con el deseo? Porque el deseo es lo que tiene que ver con la motivación, con el placer, ¿no? Entonces, en esta situación en la que estamos rodeadas de tanto temor, de tanta preocupación que estamos tomados, bueno, tratemos a la inversa, de apropiarnos nosotros de nuestro tiempo, no permitir que esto nos avasalle, no permitir que los miedos sean más grandes que nosotros y de perder el dominio de nuestra vida, ¿no? De quedar encerrados por miedo a esto que decía de que llegue la vacuna. Tratemos de trabajar poniendo en juego nuestro deseo y descubrir cuál es, que puede fluctuar y puede ser relación a muchas cosas. Y si hay una situación de convivencia compleja, que de hecho hay muchos casos donde tratemos de hacer acuerdos. Quizás en este momento concretamente no se pueden tomar, en algunos casos es indefectible tomar decisiones, ¿sí? En parejas que están bien, también tiene que haber acuerdos porque hay una convivencia quizás excesiva, todo ha cambiado, se ha alterado, entonces, y en las parejas que por ahí ya venían mal y ahora están en crisis, o familias que están en crisis por esta situación, traten de no perder el cuidado. Podemos cuidar un poco del futuro cuidando el presente. ¿Qué digo con esto? Una pareja, por ejemplo, que convive en una situación donde saben que esto no prospera y que no pueden hoy por hoy tomar una decisión porque están inmersos en este conflicto de cuarentena resolviendo múltiples cosas, bueno, hagan acuerdos donde se puedan cuidar mutuamente, respetarse, que se manejen con dignidad. Porque veo que en esta situación muchas veces se está desbordando al punto donde se pierde hasta la dignidad y muchas veces entre los dos adultos y muchas veces donde hay hijos también conviviendo. Entonces es muy triste, ¿no? Sé que es difícil, pero no es imposible hacer acuerdos
cuidarse y considerar que, bueno, se tomarán decisiones a futuro, en este caso si es separarse lo harán, y cuando a lo futuro no tienen que esperar tampoco un año o dos, tampoco estoy diciendo a que llegue la vacuna o a que, pero digo, no, por ahí no es hoy, ni este mes, ni el que viene, tendrán que esperar. Hay casos que no, hay casos, por eso digo que todos los casos son diferentes, hay casos que irremediablemente hay que tomar determinaciones cuando algo hay un riesgo inminente y real, ¿no? Entonces, hay casos que tendrán que tomar decisiones, hay otros que podrán hacer acuerdos de convivencia, de respeto, de negociación, y todo esto lo que va a permitir seguramente es que a futuro, en este ejemplo, si es que hubiese de una manera digna, con cuidado, con respeto, que eso no se tiene que perder nunca, ¿no? Siempre hay que intentar conservar esto. Y en la medida que transitemos el presente, seguramente esto tiene que ver con los resultados que vayamos a tener. Si nos quedamos cruzados de brazos, lamentándonos, resignándonos, no. Hagamos proyectos cotidianos y pensemos que en el futuro podremos concretar muchas de las cosas que tenemos pendientes. Quizás será con modificaciones, veremos, no importa. O sea, no interesa, esto va a pasar. Tengamos presente que es algo difícil, pero que va a pasar. A veces cuando estamos inmersos en una situación así, tan prolongada, donde está esta etapa que yo menciono, primera y segunda, pareciera que es un túnel que no tiene fin. No, bueno, no, va a pasar. Tengamos tolerancia, tratemos de hacer cosas que nos gratifiquen. Ahora tratemos de poder estar en contacto, porque esto no termina mañana. Y el tema de los vínculos es muy importante. Entonces tratemos de relacionarnos con los cuidados, digamos, necesarios, pero cuidados al fin, con nuestros afectos, de encontrarnos al aire libre, con cuidados, pero bueno, esto colabora que podamos, pasarla a lo mejor y que el futuro y el miedo puedan ser más atenuados y controlados, que no se apodere de nosotros. Bueno, vamos a interactuar y fundamentalmente en base a todo lo que dije, abolir el aburrimiento, porque tampoco pensemos que porque estamos en esta situación no tenemos derecho, tenemos que solo derecho a estar preocupados y no tenemos derecho o la obligación de estar preocupados y no tenemos derecho a disfrutar. No, estamos equivocados. En la medida de lo posible tenemos que buscar cosas que nos den placer para estar mejor. Bueno, acá estamos. Bueno, saludo a todos los que han llegado. Bueno, acá dicen, a veces no toleramos equivocarnos o perder, pero el que no arriesga no gana, solo tenemos que saber elegir nuestras batallas, totalmente, a cada paso vamos eligiendo y siempre que elegimos algo perdemos, esto está implícito en toda elección, ¿sí? No podemos tener todo, siempre algo tenemos que ceder. Lo del perro me pasó, dicen acá, es que lamentablemente lo del perro pasa más veces de las que uno quisiera, ¿no? Uno cada 2 por 3 se encuentra con alguien que ligó una mordida. Tenemos que tomar conciencia que los adultos mayores y los que tienen patologías de base somos población en riesgo. Hagamos lo que podemos sin rifar la vida, tal cual. Tal cual. Pensamos tanto en el futuro que no disfrutamos. Mientras transitamos las diferentes edades, los miedos van cambiando. Sí, seguro. Eso es verdad, van cambiando los miedos y también a veces van cambiando las expectativas, ¿no? Cierto, en esta segunda etapa es un desafío personal. Ay, qué linda acá. Bueno, ¿será que las situaciones que nos presenta la vida nos exige estar permanentemente en estado de resiliencia? Y sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Pero bueno, esto tiene que ver con un rasgo que aunque suene, raro, es también motorizador. Porque los desafíos, si tuviéramos una vida, digamos, totalmente homogénea, sin altibajos, esto sería como algo muy chato, ¿no? Tendría que ver con algo más inerte. Y sin embargo esto lo que nos propulsa es como las situaciones de crisis donde se dice toqué fondo. Bueno, esto te propulsa a salir y buscar recursos, ¿no? Y así es la vida y así es la Argentina también, ¿no? Particularmente. Más que intentar controlar el futuro, tendríamos que conectarnos en el presente. Exactamente, tal cual. Por eso digo que es tan importante hablar del presente, porque lo vamos haciendo el futuro. El futuro es inmediato, ya es mañana, ¿no? El futuro. A veces lo vemos como algo tan lejano y planificamos allá a lo lejos, cuando en realidad en todas las edades, amistad, pareja, familia,
Hay diferencias en el hacer, el pensar, en los intereses y gustos de cada uno. Si la relación es buena, se sale adelante. Exactamente. Tal cual. Usar la precaución en los pequeños encuentros, aire libre y distancia, a veces una mirada a 2 metros alimenta el alma. ¡Ay, qué lindo! Re dulce y real. Re dulce, así es. Es necesario relacionarnos siempre con los cuidados necesarios, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. En muchos casos el miedo no deja que uno avance, no, paraliza y esto no está bueno. Por eso digo que está bueno conectarse con lo que nos pasa. En primer lugar, aceptarlo para poder buscar después soluciones, ¿no? Si yo sé de qué se trata lo que me pasa, entonces puedo hacer... Esto es como los diagnósticos. Si hay alguien que tiene algo que lo aqueja y no tiene un diagnóstico, seguramente la angustia, la ansiedad y el miedo es mayor. Si yo sé qué es lo que tengo y lo que me aqueja, puedo ir en búsqueda de la solución o la posible solución o tratamiento de lo que me acontece, ¿no? Entonces digo, esto es importante también. Esta pandemia es un desafío a nuestra templanza, totalmente, porque tenemos que desarrollar el nivel de tolerancia. Pero el nivel de tolerancia, a veces se interpreta tolerancia con el aguante, con la espera, con la quietud. No, la tolerancia en el mientras tanto, ir en una búsqueda personal, diferente para cada uno. Aquí dicen, tal cual, pasó la pandemia española que no tenían vacunas ni remedios, esta también va a pasar, claro que sí. Y aunque parezca algo banal decirlo, no es así, lo tenemos que tener presente todo el tiempo, que esto va a pasar. Porque en la medida que sabemos qué pasa, entonces ahí nos podemos como relajar y respirar profundo y decimos, bueno, es un mal trance que va a pasar. El tema de trabajar en casa y no tener la obligación de salir no ayuda, ya que hay veces que me quedo en pijama. No. Seguramente no escuchaste mis primeros vivos, porque esta es otra de las indicaciones. No al pijama, no a las pantuflas. No. Vos te levantás y lo indicado sería, esto es una sugerencia, obviamente no es una... no es una indicación unidireccional, pero digo, es tratar de arreglarnos como si fuésemos a salir. Porque esto lo único que genera es una situación propensa al desgano, al bajón. Una cosa era antes de la cuarentena, cuando uno después de un día de estar afuera llegaba, se relajaba, se ponía el pijama, distinto, esto es otra cosa. No a las pantuflas, no al pijama, y sí arreglarnos, aunque estemos adentro, y aunque haya unos kilos de más, que es algo lógico y previsible, es parte de la ansiedad de lo que ha generado esta pandemia, bueno, eso no quita que uno se pueda tratar de estar bien, arreglado, hacer zooms, como dices acá. No está mal el Zoom, las videollamadas. Bueno, pero no, ahí está. Me da miedo que esto no va a durar eternamente. Y hay que perder el miedo, hay que ponerle energía en tratar de revertir estas cuestiones que mencionás, que seguramente no colaboran, que tienen que ver con el pijama, tienen que ver con las pantuflas, tienen que ver con, bueno, por ahí trabajás desde tu casa, pero tenés la opción de salir con todos los cuidados a dar un par de vueltas manzana. Digo, hay cosas que uno puede hacer, ¿sí? Bueno, acá dicen robos con arma y también me mordió un perro que me llevó, ay, te pasó de todo. Bueno, pero asumí mi miedo y me responsabilicé. Por supuesto, la reacción lo veo como un corazón así que lo educó siempre. Claro, a ver, seguramente cuando nos pasan cosas de este tipo, que acá dice que la mordió un perro, que le robaron, o sea, todo en este periodo, obviamente que esto fuera de pandemia también es terrible, pero con la situación que estamos de vulnerabilidad, todo se siente mucho más fuerte y más difícil, ¿no? Porque estamos más sensibles. Entonces todo estamos viviendo como en una situación aparte social, ya venía compleja y esto lo ha complejizado más. Acá dicen, no sabe, y también el volver a conectarme con los demás. Bueno, hay que romper con esto, hay que romper con esto, hay que romper con el miedo, porque la solución es, a ver, es como una falsa idea, está resguardada dentro, porque lo que estás es aislada, y el estar aislada tampoco te permite estar mejor, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver el estado anímico, el tratar de salir, conectarte, ir a hacer una compra, a ver, hasta, digamos, con cuidados obviamente, pero no estamos hablando de ir a una fiesta, pero hay que empezar a salir y perder el miedo, porque si no pareciera que hay quienes piensan que abrir la puerta es como que ahí está esperándonos. A veces
certeza, el azar siempre está, como dije, hasta cuidándonos, pero tampoco podemos vivir pensando, porque es como, aparte esto, ¿no? Es como que todo el tiempo los medios conectan COVID-muerte, ¿no? Y bueno, no siempre es así y tampoco está bueno. Entonces, una de las recomendaciones es esto, ¿no? Quienes no vienen saliendo, empezar a salir, acotar el mirar televisión, noticieros, que sea recortado y aprovechar a mirar cosas de interés general que puedan distraer la atención. Esto no es negar, esto es preservarnos. Así que bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy, me encantó. Bueno, espero que haya sido útil y que podamos tratar bueno, de cuidar nuestro presente para que el futuro sea mejor, porque gran parte tiene que ver con la pandemia, pero gran parte tiene que ver con nosotros. Entonces hagámonos cargo de la cuota que nos corresponde y tratemos de buscar herramientas para la resiliencia y para poder estar mejor. Les mando un beso gigante, los espero el próximo sábado y gustosa de estar acá. Beso gigante, que tengan linda semana.